Bienvenido nuevamente para continuar tu proceso formativo en el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, en el área de Ciencias Sociales, de la lección 18, del módulo 1 de la segunda etapa de nivel medio ciclo básico. El título es Un mosaico de culturas y literatura, donde el propósito de la lección es exponer la diversidad cultural de los países centroamericanos y su literatura. Situación de contexto. Era el día de su 68 cumpleaños cuando el escritor Miguel Ángel Asturias, radicado en París, recibió la llamada de la Academia Sueca en la cual le notificaban el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura 1967. Aquel 19 de octubre había una cena ofrecida por el alcalde de París, con la presencia del entonces alcalde capitalino Ramiro Ponce Monroy, con motivo de la inauguración de la Plaza Guatemala en dicha ciudad. Pero la atención de la velada se centró en el nuevo Nobel, quien dijo: "No creí que ganaría porque en todas estas fuentes, Prensa Libre, 2021, competencias internacionales, el poder y el tamaño del país influyen en el proceso de selección y yo pertenezco a un país pequeño". Ya para entonces el autor de novelas como El Señor Presidente, Hombres de Maíz, Mulata de Tal o Los Ojos de los Enterrados, entre muchas otras, ya había sido traducido a 30 idiomas, por lo cual su obra, fundamentalmente inspirada en la cosmovisión indígena, tradición y devenir histórico de Guatemala, alcanzaba amplia difusión. El Premio Nobel se otorga cada año a diferentes personas por sus aportes a la humanidad en las ciencias, literatura y su trabajo por la paz. ¿Por qué le dieron ese premio a Miguel Ángel Asturias? ¿Qué tenía su libro de importante para que lo premiaran a nivel internacional? Con el desarrollo del tema, veamos la sección ahora, Leo y aprendo. Cada uno de los países de Centroamérica tiene sus propias culturas, territorio y particularidades. Aunque en cierta medida, todos los países de Centroamérica comparten algunos aspectos en común, existen muchas otras cosas en las que varían por su cultura. Para iniciar debemos considerar que en la época antes de la conquista de Centroamérica, es en Guatemala donde se tienen los registros literarios propios de la cultura maya como el Popol Vuh y el Rabinal Achí. También de la misma época está el huehuense o el macho ratón que es originario de Nicaragua. Existen otros escritos, pero principalmente estos son los que destacan en la literatura previa a la conquista. Para iniciar la época de la conquista, Bernal Díaz del Castillo escribió su obra La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en la cual contradecía a los cronistas de su época diciendo la verdad de las guerras y conquistas que pasaban en Centroamérica. Alrededor del siglo XIX, se levantaron diversos escritores de nacionalidades guatemalteca, salvadoreña y hondureña, los cuales dieron lugar a novelas, poesías y relatos de la época. En la época más reciente podemos tener a la guatemalteca Ana María Rodas con su libro Poemas de la Izquierda Erótica y a la nicaragüense Gioconda Belli con su libro El Ojo de la Mujer. También podemos mencionar a la salvadoreña Claribel Alegría y a la costarricense Carmen Naranjo. Ellas presentan libros en los que se destacan ideas en contra de las tendencias conservadoras y opresoras, tanto en el sentido político como social. Podemos hablar también de José Severo Martínez Peláez, quien fue un humanista e historiador guatemalteco. Su principal obra histórica es La Patria del Criollo, la cual es la crítica y explicación del libro de Fuentes y Guzmán llamado La Recordación Florida. Con La Patria del Criollo, Martínez Peláez explica muchas de las acciones e intenciones que tenían los criollos con relación a las poblaciones indígenas durante la colonia. También con su libro titulado Me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia, Menchú logró abrir la puerta para que muchas personas pertenecientes a los pueblos indígenas pudieran levantar su voz y poder expresarse con mayor libertad. Entre los cuales también podemos mencionar a Humberto Acabal. Víctor Montejo y Gaspar Pedro González han escrito lo que se denomina las primeras novelas propiamente indígenas, Pixan el Cargador del Espíritu y Sumaquilm, entre otros. Ahora prepárate para realizar tu tarea, considerando identificarla adecuadamente con el número de lección, materia, título, nombre del estudiante y fecha de realización. Aplico lo aprendido. Realizo un diseño tipo cartel en 1 o 2 páginas de mi cuaderno de trabajo, donde presento por lo menos 3 libros que conozca que sean obra de autores guatemaltecos o centroamericanos. En el cartel debo procurar que contenga elementos importantes como el nombre del autor, nombre del libro, un dibujo o imagen de la portada del libro y el tipo de literatura que es. Por ejemplo, si es un libro de poesía, es un libro histórico, un cuento o una novela. Conviene un pequeño resumen para saber de qué trata la obra también. Ánimo, vas excelente en tu proceso formativo.